La historia del genio de la sonrisa eterna es un viaje increíble por todos los rincones de nuestra cultura popular. Desde la comedia de vanguardia y el cine de acción, hasta la música y las tardes de la infancia. Un viaje que empieza mucho antes de lo que la mayoría recuerda. Bueno, ¿cómo andan en el living? ¿Preparados para el espectáculo más grande del mundo? Nació el 31 de octubre de 1945, en Las Piedras, Uruguay. Lo bautizaron Eber Hugo, pero el mundo lo conocería por una combinación curiosa de su nombre, Berugo. Y antes de ser el comediante que todos amamos, fue músico. A los 15 años ya tenía su propia banda de jazz, la Crazy Clown Jazz Band. El humor y la música, sus dos grandes pasiones, nacieron juntas. Su primer gran salto lo dio en 1963, en el legendario programa uruguayo Telecataplum. Allí, junto a un grupo de genios que harían historia, empezó a forjar un estilo de comedia único. Y fue tal el éxito, que era inevitable que esa ola de talento cruzara el Río de la Plata. En Argentina, su consagración llegó con programas como Comicolor en ATC y por supuesto el inolvidable Hiperhumor. Junto a sus compatriotas, Berugo revolucionó la pantalla con un humor surrealista, rápido, que no necesitaba remate. Era pura química y talento. ¿Con el cuartel general? Sí, jefe, el Chacal. Chacal, el Chacal. CHA. Sí, Chacal, sí. ¿Qué muñeca cuando la vea James Bond la va a abrazar? Seguir pegándote más tarde. Mi amor, tú no te preocupes, no te va a pasar nada. Ahora, quiero decirte que, ¿sabes? Compré unos diamantes. Unos diamantes que son eternos. Y esos diamantes serán para ti. Eso sí, te los voy... ¿Dónde es que los tenía? Yo creo que... Pero Berugo tenía una dualidad asombrosa. Mientras rompía moldes en la comedia para adultos, el destino le tenía preparado un giro hacia la ternura. A fines de los 70, en 1979, en el programa de Canal 9 Super Show Infantil, demostró que su carisma no tenía edad. Y en 1983, esa conexión con los chicos explotó. Al frente de la nueva versión del Club de Anteojito, también en Canal 9 y reencontrándose con Gachi Ferrari, formó la dupla perfecta. Él era el caos, la guitarra, la improvisación. Ella, la dulzura y el orden. Berugo se convirtió en el tío piola de toda una generación. Y mientras reinaba en las tardes de los chicos, Berugo se convirtió también en una estrella de la pantalla grande. A partir de 1986, se transformó en una cara indispensable de la comedia popular con la saga de Brigada Z. Junto a Emilio Dizzi, Gino Regni y Alberto Fernández de Rosa, formó un equipo inolvidable en películas como Brigada Explosiva o Los Bañeros Más Locos del Mundo, que llenaban las salas de cine con un humor picaresco y familiar. Después de la comedia, la tele infantil y el cine, Berugo estaba listo para su consagración definitiva. Y lo hizo en Canal 9 con un programa de corazón gigante. Atrévase a soñar. La premisa era simple, pero en sus manos se transformaba en algo mágico. Berugo no era un conductor, era un cómplice. Y allí, nos regaló un lenguaje que se hizo nuestro. Fíjese, Capri, la morenita, triángulo, Jordana, ultracón, huevo. Por ese rol, en 1988, ganó el premio Martín Fierro al mejor animador. El éxito fue tan grande que se convirtió en la cara del canal con programas como Todo el 9 y Clean Caja, consolidando su lugar como uno de los conductores más queridos del país.
Su carrera siguió con éxitos en la tele, demostrando su talento como actor en la tira de Polka son amores en Canal 13 y en el teatro. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la sonrisa? Esa calidez no era un personaje. Quienes trabajaron con él lo recuerdan como un compañero generoso, un profesional inmenso, un hombre inmensamente querido en el ambiente. Fue un hombre de familia. Se casó 2 veces y fue padre orgulloso de 3 hijos: Gabriel, María y Joaquín, quienes heredaron su vena artística. A diferencia de otras figuras, Verugo no tuvo otros negocios, su única empresa fue la de fabricar sonrisas. Un pícaro respetuoso, como él mismo se definía. En 2004, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y allí comenzó la batalla más dura de su vida. No fue solo contra el avance de la enfermedad, sino también contra la profunda depresión de no poder hacer más lo que amaba. Alejado de los escenarios y con un tratamiento muy costoso, la situación económica se volvió difícil. Pero fue entonces cuando se demostró la verdadera fortaleza de sus afectos. Su esposa Viviana y sus 3 hijos se unieron para sostenerlo en todo, tanto en lo emocional como en lo económico. El medio artístico a veces olvida, pero Verugo nunca estuvo solo. Usted, presione por el lado de la familia, dígale siempre. Si no haces el programa Atrévase a Soñar, le cuenta a todo el mundo que a tu prima le dicen la casa propia. Porque todos sueñan con ella. ¡Y basta de cháchara! ¡Atrévase a soñar! Nos dejó un 14 de noviembre de 2015, a los 70 años. Pero su eco sigue aquí. En el talento de sus hijos, en cada repetición de sus sketches y en el recuerdo de su invitación permanente a creer que los sueños, a veces, se hacen realidad. Siéntase como en su casa, me dijo doña Carola. Siéntase como en su casa, me dijo doña Carola. Y me dio un mate caliente que me quemó hasta... El eco imborrable de la sonrisa más buena de la televisión. Y los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad. Porque en los 80, gracias a Verugo, ¿quién no se atrevió a soñar?